Adelante. Listo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, especialistas, buenas noches, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Fernando López, hago parte del equipo de formación Corona Grival y para mí es un placer compartir esta certificación con ustedes, ser un facilitador del conocimiento. Como decían, es importante que ustedes cumplan con unas fechas, son dos fechas en el cual vamos a hablar de un taller de ahorro de agua. Ya les voy a compartir las imágenes de las fechas. Permítanme un segundo, por favor. Estas, aquí están las fechas. Esperen, voy a quitar esto de acá. Ok, Listo, ya lo estamos viendo. ya, entonces, a ver. Por favor. Aquí están las fechas. Entonces tenemos. Ay, estas no son. Bueno, tenemos la fecha del día de hoy que es 27. Ah, Perdón, hoy es 30. 30. Y la Y la siguiente es el segunda, 27. el El 27 de 27 de agosto. agosto. ¿Ok? Ajá, esa sería 30 y la otra. 27 de agosto. Ujú, sí. ¿Ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. Listo. En las cuales, aquí están, aquí están. Ah, mire, esta, la que saltó, no era el 12 sino va a ser el 27 de agosto. La del 27 de agosto se mantiene. Esta que era el 12 de julio quedó para el hoy, 30 de julio. ¿Listo? Entonces, recuerden, vamos a trabajar una hora de 7 a 8 de la noche, etapa número uno, y luego nos vamos a ver en la siguiente etapa, la segunda, que es el 27 de agosto, también a las 7 de la noche. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a dar punto de partida para sacarle provecho a esta horita. Son las 7:06 de la tarde. Les voy a pedir un favor, inquietudes en el chat o si es algo así súper importante, levantan la mano, miramos, abrimos micrófono y realizan la pregunta. ¿Ok? O en el chat también pueden hacer preguntas, se voy a pedir el favor. Preguntas así importantes. eh, Voy a dar un espacio entre bloques de 15 minutos y en esos bloques de 15 minutos y en ese espacio damos respuesta a las inquietudes. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de ahorro de agua. Y vamos a iniciar este concepto de ahorro de agua desde lo que se está viviendo hoy en día, y es el agua. ¿Por qué un taller de ahorro de agua? Porque se nos está acabando el agua, así de sencillo. Es un hecho que la molécula de agua es una molécula que no se desintegra, pero el problema no es que se esté acabando el agua, el problema es que el agua potable es la que se está agotando. Del agua del planeta, del 100% del agua del planeta, solo el 0,5% del agua del planeta es potable. El concepto, el problema, es que nosotros en Colombia estamos bien con el agua, estamos súper bien. Toda Latinoamérica está relativamente bien con el agua, pero hay otros lugares en los cuales el agua no hay agua, no hay agua potable, no hay agua siquiera, agua insalubre, siquiera hay agua de ese tipo, o sea, no hay agua. Y todos los países, los 180 y algo de países del mundo, se pusieron de acuerdo en cómo lograr optimizar ese recurso hídrico del cual es vital para nosotros, el cual es súper vital. Cómo lograr que ese 0,5% del agua nos dure. Cómo lograr que ese 0,5% del agua del planeta que es potable se emplee para la supervivencia o sobrevivencia de nosotros, los seres humanos, animalitos y de todo. ¿Cómo lograr eso? Y se llegaron a unos acuerdos. Empezamos a hablar de construcción sostenible, que es el tema del cual vamos a hablar hoy. Construcción sostenible. Y es importante que ustedes como especialistas conozcan estos conceptos de construcción sostenible. Porque tres de los más importantes están enfocados, de tres, dos están enfocados hacia la optimización de este recurso hídrico. Y Corona Agrival, pues está alineado a estos estándares respecto a la construcción sostenible y en la
En la sesión del 27 de agosto vamos a hablar cómo estamos nosotros, cómo estamos alineados a la norma 1644, cómo estamos alineados a la 1500, que es la norma de fontanería que ustedes conocen, y cómo desde Corona Grival vamos a contribuir con ese conservar ese 0.5% del agua potable del planeta para que podamos seguir viviendo en el planeta. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de agua, lamentablemente ese 0.5% del agua potable se consume gran parte en la agricultura, porque los sembradíos en muchos lados toman agua potable para regar. En la energía también se emplea, porque los ríos que llevan agua potable, o digamos agua que puede ser potabilizada, pues esta parte del agua se emplea en los sistemas hidroeléctricos del país. En piscicultura, gran cantidad de agua. En la parte residencial, en minería y en la industria. Ahí está el 100% de ese 0.5% del agua potable. Pero hay una mala noticia con el agua potable, que en nuestras casas, esa agua potable, la gran inversión del agua potable, se emplean en todo menos en la supervivencia. Ese es el problema que existe. La gran mayoría del agua potable en nuestras casas las empleamos para lavar cosas sucias. O sea que lo que hacemos es esa agua potable con la cual sobrevivimos, la estamos empleando para ensuciarla. La empleamos y la ensuciamos, la contaminamos. En una casa, lo que más consume, permítame un segundo, por favor, voy a mover esto de acá. Lo que más consume agua es la ducha. ¿Y para qué nos duchamos? Para quitarnos el mugre. Contaminamos el agua en la ducha. Complicado. En los lavaplatos, lavando la loza, consumimos mucha más agua que el agua que empleamos en una vivienda para preparar alimentos. El agua para el jugo, el agua para la sopa, el agua para hacer el guiso. Es una mínima parte respecto a lo que se consume en el lavado de platos, en el cual el agua la contaminamos. En los sanitarios, ni hablar. Los sanitarios funcionan con agua potable y los sanitarios, que son los encargados de evacuar los residuos sólidos y líquidos que emplean agua potable, esa agua la contaminamos. Los lavamanos, cuando nos cepillamos los dientes, nos lavamos las manos porque las tenemos sucias, contaminamos el agua y esa es el cuarto elemento de mayor consumo de agua de la casa. Luego están las lavadoras, hay un beneficio con las lavadoras que ahora cada vez consumen menos agua y reutilizan la última agua del lavado y un poco de cosas. Pero de todas formas, el agua la empleamos para el agua de la lavadora, empleamos agua limpia para lavar la suciedad de la ropa y el agua resultante es agua contaminada. Y por último, la alimentación, mira. El agua que necesitamos para alimentarnos es el 3% del consumo diario del agua de nuestras casas. Solo el 3% para consumir. Entonces, los países dijeron, tenemos que ponerle un freno a esto. Tenemos que tratar de bajar los consumos de agua. Tenemos que evitar que se consuma tanta agua porque estamos consumiendo mucha agua. Una sola persona consume muchos litros al día. Pero lo cómico es que de esos litros al día, pongamos 200 litros diarios por debajo, de esos 200 litros diarios, solo 6 litros se consumen en la alimentación y en sobrevivencia. El resto, los 196 litros restantes, se consumen lavando o eliminando suciedad. Entonces, de ahí la importancia del ahorro de agua, de ahí la importancia de este taller. Porque a los primeros que queremos concientizar de esto es a ustedes como profesionales, como especialistas, para que a su vez cuando el cliente los contrate a ustedes para una remodelación de un baño, una cocina, un patio,
ustedes sean los primeros que digan, en el mercado hay muchos elementos hidráulicos, pero vámonos con marcas que contribuyan a ahorrar agua, porque el agua se nos está acabando, el agua potable se nos está acabando. Entonces, qué bueno que ustedes sean los primeros abanderados en esta propuesta que se está dando en todos los países, en las cuales involucran a empresas que fabrican elementos hidráulicos como Corona Grival para que sus elementos contribuyan con el ahorro de agua. Bueno, entonces, ¿qué es importante de este concepto del ahorro de agua? Que hoy en día, las empresas, las constructoras, los proyectos, los arquitectos, los ingenieros, los oficiales, están empezando a hablar de construcción sostenible. Se está involucrando el léxico en sistemas constructivos, un léxico que se llama construcción sostenible. Y hoy vamos a dejar claro muchos conceptos de construcción sostenible y el porqué de la importancia de la construcción sostenible. Les voy a dar un tip. Para el 2030, la construcción sostenible es de obligatoriedad en proyectos nuevos. En el 2030, ¿vale? Un acuerdo que firmar. O sea que se tiene que neutralizar el carbono, se tiene que garantizar que los elementos hidráulicos consuman menos agua, se tiene que optimizar la energía, un poco de cosas. Para el 2030, todos los proyectos nuevos deben estar alineados con certificaciones de construcción sostenible. Todos, en Colombia y en otros 187 países. ¿Listo? Y para el 2050, el carbono debe ser cero. El ahorro debe seguirse dando, pero no solo en obras nuevas, en todos los elementos hidráulicos de todas las casas, de todas las empresas, de todo lado. En el 2050, si hoy construyeron ustedes o remodelaron una casa o están trabajando en una obra en la cual se están vinculando a la construcción sostenible, José, hazme un favor, suelta el mouse porque está rayando ahí, José Jiménez. Gracias, muy amable, José, muy gentil. Eh, si ustedes están trabajando y el constructor está buscando elementos hidráulicos y elementos energéticos para bajar consumos, es porque para el 2030 es obligatorio y se está adelantando. Pero Perdón, Luis, señora, podemos hacer una cosa, podemos dejar de compartir y volver a compartir para que no nos quede en la grabación claro, cómo no, estos rayones, porfis. claro, cómo no. Voy a volver a compartir, ¿vale? Listo, de una. Ok, ahí llegamos. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, pero a partir del 2030, cuando ustedes vayan a remodelar un baño, una cocina, un patio, el cliente es el primero que les va a decir a ustedes, oiga, ¿es verdad que tiene ahora uno que comprar griferías ultra ahorradoras de agua? Ustedes que ya a partir de hoy van a entender el concepto le van a decir, sí, claro, desde el 2030. Lo que pasa es que en remodelaciones había un tiempo ahí de gracia. Pero usted ya tiene que empezar a pensar en comprar elementos que contribuyan con el ahorro del agua. Pero tranquilo, señor cliente, que yo soy un especialista. Vamos a Home Center, que allá venden griferías Corona Grival, que son ultra ahorradoras de agua, venden sanitarios ahorradores de agua, venden elementos hidráulicos que le contribuyen con el ahorro de agua. No solo le están bajando el costo de agua, o sea que le están contribuyendo con su economía familiar, sino que adicional a eso, están contribuyéndole al planeta para optimizar el agua. ¿Necesitamos agua para lavar cosas? Sí, pero vamos a optimizarla. La idea es optimizar. La idea no es invertir en griferías de 16 litros por minuto, sino en griferías de 7 litros por minuto. La idea no es invertir en sanitarios de 6 litros por descarga, sino sanitarios de 3,6 litros por descarga, casi la mitad, que generan mayor eficiencia y consumen menos agua. Entonces,
Voy a salir de esta presentación y voy a irme hacia otra presentación, que es la de construcción sostenible. Entonces, ¿cómo contribuye Corona a la construcción sostenible? Primero hablemos de construcción sostenible. Hay un programa muy interesante que pasa en los domingos por Caracol que se llama Caracol Sostenible a las 10 de la mañana por Caracol Radio. Y en uno de esos programas estaban hablando sobre la construcción sostenible y estaban hablando con el comité, bueno, un grupo de arquitectos e ingenieros y les estaban preguntando si, cómo veían ellos la construcción sostenible. Entonces ellos decían que el concepto de sostenibilidad va en dos vías. En una vía va en cómo puedo yo volver mi entorno sostenible, teniendo en cuenta que estoy invadiendo una parte del planeta, estoy construyendo en una parte del planeta y cómo puedo llegar yo a afectar de menor forma esa parte, esa área y cómo puedo generar sostenibilidad en el tiempo de esa misma área optimizando recursos. Esa es una parte, una vía de sostenibilidad. Pero la otra vía de sostenibilidad que le tienen pánico los constructores es, ¿y eso sí me contribuye a mí desde lo económico? Y la respuesta es un rotundo sí. La construcción sostenible llegó para quedarse, para contribuirle al planeta y para contribuirle también al constructor, ¿vale? Y ahí ustedes van involucrados porque los constructores van a empezar a hablar, están empezando ya hace rato, pero ahora va a ser es obligatorio hablar de construcción sostenible. ¿Por qué va a ser sustentable para un constructor? Porque yo voy a invertir menos materia prima, menos material. Por eso es que ahora las obras son obras mixtas, construcciones mixtas, en las cuales se involucra mampostería, casi no se está manejando mampostería, se está manejando concreto y sistema liviano. El sistema liviano es sostenible, genera construcción sostenible. Se están hablando de paneles solares, se están hablando de cubiertas que captan el agua, la llevan a una cisterna y esa agua mediante un sistema de bombeo la optimizan para jardines, para descargar sanitarios en áreas comunes, para los lavatraperos. Cosas de esas es lo que ustedes van a empezar a ver en construcción sostenible y el tener un proyecto que baje costos en consumo de agua, de energía y que brinde unos beneficios, pues va a generar sostenibilidad en el constructor porque se hace un proyecto atractivo para el cliente final y puede lograr ese punto de equilibrio en menor tiempo porque es más atractivo, puede salir más rápido de su obra porque su obra va a ser más rápido en el proceso constructivo y puede empezar obra en otro lado. Por eso es que es una construcción que se sostiene en el tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar de construcción sostenible. Lo primero que hay que tener en cuenta en construcción sostenible es que en Colombia hay tres certificados fuertes. Vamos a hacer doble clic en cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de una evolución, cómo ha evolucionado Colombia, luego los sistemas de certificación y luego vamos a hablar esto de cómo contribuye Corona, lo voy a saltar rápido, pero luego cómo es atractivo desde los incentivos tributarios y financieros esto de construcción sostenible en Colombia hoy en día. Entonces, vamos a empezar con la construcción sostenible en la evolución. Voy a hablar de la evolución desde las cifras, que es más interesante verlo desde la cifra. Desde la cifra, en Colombia empezamos a hablar de construcción sostenible desde el 2010. ¿Sí? En el 2010 salieron los primeros pinitos de construcción sostenible, luego hubo un pico alto en el 2015 y como se está retrayendo la construcción, esto va al 2020, que fue la última medición, en el 2020 pues hubo una desaceleración constructiva, pero hubo algo chévere.
Lo que ustedes ven en las columnas azules son las licencias de construcción metros cuadrados. En el 2015, que fue el pico alto, 30 millones de metros cuadrados en licencias de construcción. ¡Wow! En el 2020, 16 millones de metros cuadrados en licencias de construcción. Pero si miramos la columna verde, que son los proyectos certificados construcción sostenible, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, nada que ver. O sea, era poco. En el 2016 hubo un repunte. ¿Por qué? Porque eran las licencias aprobadas del 2015, entonces repuntó un poco. 2017 volvió a cayó, 2018 medio levantó, 2019 ahí se quedó, pero en el 2020 repuntó y año tras año sigue repuntando la cantidad de metros cuadrados certificados de esas licencias de construcción. Eso es buenísimo, porque eso significa que el constructor colombiano está tomando conciencia de que la construcción sostenible es hacia donde debe ir, porque esa es la meta, la sostenibilidad. Y el consumidor y el constructor construye, pero el termómetro es el consumidor. Y este repunte en construcción sostenible también nos indica que el consumidor está empezando a valorar obras certificadas en construcción sostenible versus obras no certificadas en construcción sostenible. El consumidor ya lo está valorando. ¿Por qué? Al final de este módulo van a entender el por qué se está empezando a valorar eso. Hay unos beneficios muy interesantes, ¿ok? ¿Qué otro datico es importante acá? ¿En qué se está construyendo? Bueno, esto lo voy a pasar, qué pena. ¿En qué se está construyendo? Porque hablamos de un crecimiento, pero ese crecimiento es en qué áreas, en qué proyectos se está llevando la mayor parte. Entonces, volvemos a tomar esos 21, pongámosle una media de 20 millones de metros cuadrados en licencias constructivas, pongamos eso. De esos 20 millones, en lo que más se construye sostenible, perdón, qué pena. Del total de metros construidos, de metros aprobados, lo que más se ha aprobado son comercio, locales comerciales, todo lo que tenga que ver con comercio, es en lo que más se ha aprobado. ¿Listo? Y ha crecido el número de metros cuadrados en construcción sostenible, porque ha crecido en el comercio. Vamos a hacer un ejemplo con un centro comercial yo estoy en Bucaramanga, están haciendo un centro comercial que es de outlet, se llama Único. Es un centro comercial que va a tener 4 niveles, va a tener como 250 locales comerciales. Ya estuve investigando, va a tener aproximadamente sumando baterías de baños, va a tener unos 100 tazas, 40 urinales y como 60 lavamanos, ¿vale? Entonces, un centro comercial de esas dimensiones, para él es interesante invertir en elementos hidráulicos de bajo consumo de agua. En la medida de lo posible, ultra ahorradores. ¿Por qué? Porque 100 tazas que consuman 6 litros versus 100 tazas que consuman 3,5 litros, wow, la diferencia es inmensa. Y si cada taza de esas es descargada 50 veces al día, la diferencia es inmensa. Si miramos orinales de 3,8 litros por descarga, pero se van por orinales de medio litro de agua por descarga o orinales sin agua, la diferencia es inmensa. Y si en griferías de lavamanos consiguen griferías de 10 litros por minuto, pero prefieren irse con sistemas ultra ahorradores que les garantizan 1,3 litros por minuto, wow. Por eso es que ha crecido tanto la construcción sostenible en el comercio.
Porque, ¿cómo vuelvo yo atractivo un local comercial? Primero, por la ubicación, garantizando tráfico. Segundo, por la locación, que sea atractivo, que tenga buenos parqueaderos, que tenga unas muy buenas bahías, unos pasillos, una buena plaza de restaurante, que tenga unos baños cómodos. Y tercero, el valor del canon de administración. Pero ¿cómo puedo reducir yo un canon de administración para volver atractivo mi local comercial y que la gente los compre? Pues bajando costos. ¿Y cómo bajo costos? En agua, en energía. ¿En qué no puedo bajar costos? En celaduría, en seguridad. Siempre va a ser el mismo. Pero yo puedo reducir el costo empleando elementos hidráulicos ultra ahorradores. O puedo reducir el costo de agua, o puedo reducir el costo de energía optimizando al máximo la luz solar, manejando sistemas eléctricos de bajo consumo, manejando paneles solares para que sirvan para energizar luminarias en la noche, cosas de esas. Entonces, el comercio está muy enfocado y se está enfocando mucho hacia lo comercial. Otro, las oficinas. Las oficinas no han crecido tanto, edificios de oficinas no han crecido tanto en metros cuadrados, en licencias, pero sí ha crecido en esos metros licencias, sí ha crecido en construcción sostenible. ¿Por qué? Uy, las oficinas son bien complejas. Una oficina es un lugar en el cual una persona puede durar 10 horas de su vida dentro de la oficina. O sea que el ambiente debe generar el mayor confort y la mayor habitabilidad, porque son 10 horas en una oficina. O sea que desde las áreas de trabajo, la temperatura, el ambiente, em, la iluminación, el internet, todos esos elementos suman para que la oficina sea atractiva o no sea atractiva en el momento de la venta. Si yo fuese a una empresa y me voy a comprar un piso de oficinas para mi empresa, lo primero que miro es cuán iluminada es, iluminación natural, el clima dentro qué tal es, la batería de baños es suficiente y cuánto me están cobrando de administración. Entonces, los que construyen oficinas dicen, pues para bajar costos de iluminación, optimicemos al máximo la luz solar haciendo grandes ventanales para que aprovechemos al máximo esa luz de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Evitamos encender tantas luminarias. Para ahorrar energía también, entonces orientemos la ventanería de tal forma que podamos optimizar las fuentes de aire, el flujo de aire natural para generar un bioclima. Pongamos un jardín vertical para que la fachada no se caliente tanto, o pongamos una fachada reventilada para que no genere tanta carga térmica hacia el interior. Pintemos con pinturas atérmicas que conserven la temperatura y de esa forma los aires acondicionados no se van a estar disparando continuamente, logrando esa temperatura ambiente de 18 grados. Bien. Y con el agua, pues vamos a colocar en la batería de baños tazas o sanitarios, griferías de lavamanos y si tienen duchas ultra ahorradoras de agua. Y con eso bajamos costos. Perfecto. Entonces, en las oficinas, donde la gente puede durar 10 horas, ahí es otro punto importante en el ahorro de agua. ¿Dónde más? Los hoteles poco a poco han estado creciendo, ahí bajamos poco a poco, los colegios poco a poco han estado creciendo, aquí hay otros elementos no residenciales como algunas industrias específicas y en la vivienda, ahí vamos, pequeñito, chiquitico, pero ahí vamos en la vivienda, ahí vamos, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de
Sistemas de certificación. Ah, espérame, primero vamos a mirar si hay preguntas. ¿Me haces un favor? ¿Tenemos inquietudes en el chat? No, todavía no. ¿No? Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat. Estoy tratando de ser muy conciso y claro para no generar tantas preguntas y que más bien ustedes le presten mucha atención a esta parte, ¿ok? Ahora, ¿qué sistemas certifican proyectos de construcción sostenible en Colombia? En Latinoamérica, pero en Colombia hay tres. Hay tres. Ahorita miramos el otro. Está LEED, está Age y está Casa Colombia. Vamos a hablar de LEED un poco. LEED fue creada por Estados Unidos. Y LEED lo que busca es optimizar al máximo todos los parámetros que envuelven un proyecto. Todos, todos, todos. Ahora se van a dar cuenta que es todo. ¿Y cuáles son los objetivos? Reducir el cambio climático, mejorar la salud, proteger y restaurar recursos hídricos, proteger la biodiversidad y ecosistemas, promover el uso de materiales sostenibles y regenerativos, construir una economía verde, en fin, mejorar la vida de las comunidades. Eso es lo que busca LEEDS. Y lograr LEEDS es bien complejo. LEED es una certificación muy cara. No por los materiales que tenga que comprar, no. Es que para poderme certificar LEED, yo tengo que empezar desde el proyecto en papel, desde cero, desde antes de, le voy a ser sincero, desde antes de comprar el terreno, la verdad, desde antes de la remoción de tierras, desde el proyecto. Y tengo que pagarle a un certificador LEED, que es una persona que hizo el curso completo LEED y que está certificado para que esa persona me oriente y me ayude a subir toda la información a la plataforma para que en la información vayan revisando si yo puedo lograr una certificación LEED, una certificación Silver, Gold o Platino. Y ese certificador va orientando al consultor hacia qué tiene que hacer para mejorar el puntaje. Esto es de puntajes. ¿Ok? Entonces, ¿qué mide LEED? LEED mide muchas cosas. LEED mide ubicación y transporte. ¿Qué significa eso? Eso significa que el proyecto, si es de vivienda, debe estar lo más cercano posible de una estación en el caso de Bogotá, de una estación de Transmilenio, así de sencillo. Entre más cerca esté de los alimentadores o de una estación, fantástico. Los sitios deben ser sustentables. ¿Qué significa? Significa que en la medida de lo posible, yo debo como constructor tratar de no emplear tanto recurso de la naturaleza para poder mantener mi obra. Me explico. Hay obras que sacan agua aquí en Colombia hay algunos sectores que sacan agua de cisternas, pero eso son aguas subterráneas y están haciendo un mal uso de las aguas subterráneas. Ah, ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, pues entonces optimice, haga una planta de purificación en el proyecto y usted puede sacar agua y hasta puede usted vender agua, por ejemplo. Ah, ok. Aquí en Colombia es prohibido, en otros países se puede hacer sin ningún problema. Eficiencia en agua, optimización empleando elementos hidráulicos de bajo consumo. Energía y atmósfera, optimización empleando sistemas energéticos de bajo consumo y empleando algo que se llama el bioclima. Materiales y recursos, emplear materiales que no consuman tanta agua para poder generar lo que yo quiero con ese material. Por ejemplo, la mampostería no está muy alineada a la construcción sostenible, porque el ladrillo lo tengo que humedecer con agua, el cemento lo tengo que mezclar con agua. Caso contrario, los sistemas livianos, el sistema de fibrocemento, el sistema de panel yeso, no requieren agua. Mire, porque yo puedo utilizar pastas que ya vienen listas y con eso voy a acabar. Calidad del ambiente interior, bioclima.
Innovación, diseño arquitectónico y prioridad regional es la recuperación de un lote baldío que estaba, no generaba belleza en el ambiente, era un foco de inseguridad y yo construí en ese lote baldío. Tengo puntos. Dependiendo los puntajes, yo puedo lograr, si logro entre 40 y 49 puntos, puedo lograr una certificación LEED. Si estoy entre 50 y 59 puntos, una certificación Silver. Entre 60 y 79 puntos, una Gold. Y de 80 a 120, a 110, perdón, voy a lograr una certificación Platinum. En Colombia no hay todavía certificaciones Platinum. Hay certificaciones LEED, hay certificaciones, por ejemplo, los Home Center están certificados LEED. Certificación Silver, hay algunas Gold y Platinum, ahí estamos tratando de guerrear unas Platinum, ¿ok? Eso es certificación LEED. ¿Ustedes pueden contribuir, ustedes pueden ser certificadores? Sí, claro. Esto es uno de los muchos trabajos del futuro, ser certificador en construcción sostenible. Sí, claro. Toca hacer un curso, toca pagar y un poco de cosas, pero se puede hacer. ¿Van a hacer falta certificadores en construcción sostenible? Sí, claro. Porque recuerden, a partir del 2030, todos los proyectos nuevos tienen que estar certificados. Y a partir del 2050, todos los nuevos y los antiguos deben estar certificados. Ok. Vámonos con la siguiente certificación, que es H. H es la certificación que más se emplea en obra. Y esta certificación, la anterior, estaba muy alineada hacia el área, la optimización del aire, la optimización del terreno, prioridades y todo. Diseño innovador y toda esa cuestión. H es totalmente diferente. H solo mide dos principales parámetros: economizar agua y economizar energía. Pare de contar. Hay otro punto a favor con H. Esta es una de las que más están empleando. H es totalmente financiada por la IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Grupo Banco Mundial. Ellos financian H. Ellos pagan H. Ellos crearon una plataforma que es libre, totalmente gratuita, para que el constructor pueda acceder a la plataforma y pueda empezar a identificar si su proyecto aplica, cuánto aplica y si no aplica, qué puede lograr o cómo puede lograr esa certificación H para ese cumplimiento de norma. Esto es súper ganador y esto es totalmente gratis, que es lo más chévere de H. Hay metas cuantitativas, o sea que hablando de ese puntaje, el software es totalmente gratuito. Ustedes entran a www.h.com y ahí les sale H. Ay, tengo un problema de internet. ¿Me hacen un favor? ¿Me confirman si me escuchan? Tuve una caída de internet. Sí, Me generó. fue un momentico nada más, ya lo estamos Ah, sí. escuchando normal. Ujú. Me generó aquí una alerta. Entonces voy a volver a repetir. ¿Qué hace H diferente? Las metas son cuantitativas durante el proyecto. El software es totalmente gratuito. ¿Cómo así? Sí, claro. Si yo como constructor quiero hacerlo, pues contrato un grupo de empleados y lo pongo a hacer H, pero el constructor no va a hacer eso. Entonces aquí hay una oportunidad laboral, porque yo puedo hacer un curso H que es gratuito y puedo volverme un no certificador, pero sí un colaborador para lograr esa certificación, ¿vale? Y eso genera dinerito. La información es totalmente libre y los costos son muy, muy moderados. ¿Cuáles se cobran? Se cobran en las calificaciones 6.0, que es algo ya muy top. ¿Ok?
¿Qué mide H? H mide, perdón, antes de eso, H tiene tres niveles. En el nivel 1 se mide energía y agua. Pare de contar. Yo tengo que garantizar un ahorro del 20% respecto a lo que me pide la norma. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar una norma que es la 1644. Es la norma que exige a los fabricantes de elementos hidráulicos residenciales esos elementos hidráulicos exigen muchas cosas: materias primas, garantías, diseño, optimización, un poco de cosas. Pero entre las muchas cosas que exigen, también exigen que esos elementos hidráulicos deben tener una presión de trabajo. La presión que exige la 1644 en elementos hidráulicos residenciales es de 20 a 80 PSI. Por eso es que cuando ustedes miran un sanitario, el sanitario dice sanitario 20 a 80 PSI, presión de trabajo. Cuando compran una grifería Corona o Grival dice grifería, presión de trabajo de 20 a 80. Eso no es capricho de Corona, es que nosotros nos alineamos a las normas, como la 1644. Y esa norma también le dice al fabricante de elementos hidráulicos, ojo acá, un sanitario residencial no puede consumir más de 6 litros de agua. O sea que si yo quiero certificarme, yo tengo que comprar sanitarios que sean un 20% más ahorradores de esos 6 litros de agua. O sea, en consumir un 20% menos agua de los 6 litros en sanitarios. Corona y Grival están alineados a eso. Eso lo vamos a ver en la segunda clase. Griferías. Una grifería de ducha no puede consumir a 80 PSI más de 9.5 litros por minuto. Si yo quiero certificarme H, yo tengo que garantizar que a 80 PSI el consumo esté un 20% por debajo de esos 9.5 litros por minuto. Si mi grifería no está en ese margen, no me puedo certificar H. ¿Vale? Y las griferías de lavamanos y lavaplatos. La norma dice que las griferías de lavamanos y lavaplatos no pueden consumir más de 8.3 litros por minuto a 60 PSI. Si yo me quiero certificar H, el consumo debe ser un 20% menos de esos 8.3 litros por minuto a 60 PSI. Y Corona Grival tienen griferías que logran esa certificación H porque todas las nuestras son ultra ahorradoras de agua y tenemos sanitarios ultra ahorradores de agua y tenemos línea institucional de tazas orinales y griferías de lavamanos institucionales ultra ahorradores de agua. O sea que con Corona y con Grival, un constructor logra H facilito, pero sencillísimo. ¿Ok? Ese es el nivel 1. El nivel 2 sigue manteniendo esos ahorros de agua del 20%, pero en energía exige un 40%, ¿vale? En energía. Y el H3, que es cero carbono, exige lo mismo de los anteriores, un 20% en agua, un 40% en energía, pero el H tiene que garantizar adquisición de bonos de carbono o 100% energía renovable. ¿Cómo así? O sea que aparte de ahorrar energía, tengo que garantizar que gran parte de mi edificio, luminarias de puntos fijos o luminarias de zonas comunes, deben estar alimentadas 100% de energías renovables. Sí, todavía no hemos llegado allá. Ahí vamos dando unos pasitos, pero hoy poco a poco vamos a llegar. Le voy a decir por qué Age también es tan atractivo para el cliente. Es que Age, yo puedo tener la obra lista. Puedo tener la fachada ya con el acabado, puedo tener la cubierta lista, puedo tener, a ver qué más, los baños enchapados, la cocina instalada. Y yo puedo aplicar Edge,
comprando griferías de lavamanos, griferías de lavaplatos y sanitarios. Ay, la grifería de ducha. Ah, bueno, cámbiale la regadera y cómprale una regadera Corona Gurival, que son ultra ahorradoras de agua. Y listo, ya. O sea que yo no tengo que empezar desde cero, porque en Lead sí tengo que empezar desde cero, desde el plano, para empezar a sumar puntos. H me permite a mí estar en un avance de obra elevadísimo. Ya estoy en acabados y puedo lograr H con la compra de elementos hidráulicos de bajo consumo de agua. Puedo lograr H desde lo energético con compra de paneles solares. Puedo lograr H desde lo energético con la compra e instalación de una turbina de esas eólicas. Pero es que se ven tantas turbinas por ahí. Porque el constructor dijo, yo quiero certificarme. Tenga su certificado. Y el último certificado, que es como muy nuestro, es el certificado Casa Colombia. El Casa Colombia es un certificado del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que existe, el CCCS. No sé si lo han escuchado, tienen revista, sacan comunicados. Es bueno que ustedes se vinculen a esto. Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Hay que pagar una cuotica para mantenimiento, pero continuamente les están entregando información, les hacen parte de una revista de construcción sostenible para que se vayan ustedes involucrando en este cuento. Esto es súper ganador. ¿Qué dice Casa Colombia? Casa Colombia es como un lead colombiano. Se mide 10 cosas. Se mide todo. O sea, se mide desde responsabilidades, buenas prácticas, el diseño, que sea viable, que contribuya con la normativa, economía circular, todo, todo. Eficiencia en el agua, gestión energética, sostenibilidad de la obra, sostenibilidad en el entorno, todo lo mide. O sea, esto es un lead colombiano. O sea que si yo quiero certificarme Casa Colombia, ¿qué me toca hacer? Le toca empezar desde antes de mover tierra, arrancar, ¿vale? Pero lo puede hacer. Y también hay unos certificadores. Este es muy económico. Es el que no tiene el recurso para pagar un lead, puede hacerlo con un Casa Colombia y tiene los mismos beneficios. Los mismos beneficios, que voy a cerrar con los beneficios. Entonces, aquí manejan unos puntajes, pero este Casa Colombia, se me olvidó algo súper importante. Este Casa Colombia está enfocado exclusivamente por el momento hacia viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. El Estado financia Casa Colombia y el Estado le exige al constructor cumplir Casa Colombia, ¿vale? El constructor puede decir, yo voy a cumplir LEED. Ah, bien, pero no, cúmplame Casa Colombia, que si usted cumple Casa Colombia, automáticamente está cumpliendo LEED o H. Pero cúmplame Casa Colombia. Si usted quiere lograr, si usted está licitando para poder ser parte de un proyecto de viviendas de interés social o viviendas de interés integrado, de interés prioritario, usted, si salió favorecido, a usted le voy a enviar un certificador que lo pago yo como Estado para que esté chequeando que todo esto se esté dando. Y usted tiene que lograr puntos. ¿Vale? Usted tiene que lograrme más de 80 puntos en viviendas de interés social o viviendas de interés prioritario. Los demás, esto es privado, si lo quiere hacer allá por su cuenta, bien. Pero como Estado yo le exijo mínimo 80 puntos. ¿Claro el concepto? Vale. Ahora, ¿cuáles? Voy a saltarme acá un momento, por favor. Espero, voy a dejar de presentar para que no vean esta página moverse demasiado. Y con esto cerramos.
¿Listo? Entonces, permítame un segundo, voy a volver a presentar, ya para que ustedes no vieran tanto movimiento de slides. Ok. Ahora, ¿qué incentivos tributarios tiene esto? Porque esto debe tener algo. Esto debe generar algo para ser atractivo al cliente. Entonces, el constructor tiene unos incentivos tributarios. El constructor va a tener unas prebendas, va a tener unos beneficios en pago de impuestos, va a tener unas tasas preferenciales en créditos hipotecarios constructor, si demuestra que su proyecto está alineado hacia la construcción sostenible, ¿vale? Y esto es atractivo para el constructor. Y para el cliente del común, para el cliente del común hay unos beneficios increíbles. Para el cliente del común va a haber un beneficio que se llama la e-cobertura, que lo tienen los bancos, y cuando uno va a sacar un crédito hipotecario, el banco le dice a uno, porque uno primero paga cuotas iniciales, ¿se acuerdan? Estos son viviendas nuevas, entonces uno paga cuotas iniciales, entonces el banco, uno primero paga su cuota inicial, luego le advierten a uno, oiga, venga, la constructora le dice, ya estamos próximos a entregar su apartamento, vaya agilizando su proceso de crédito hipotecario o vaya buscando el saldo para pagar, cualquiera de las dos formas. Entonces uno se acerca al banco con los papeles de la constructora. Y el banco le dice, bueno, usted necesita un crédito hipotecario, ¿para dónde? Ah, para el proyecto tal que yo ya pagué la cuota inicial. Ah, ok, y el crédito es de tanto. El banco le va a decir, ¿y esa obra cuenta con certificación ambiental de construcción sostenible? Generalmente, como en ese mismo banco el constructor saca sus créditos constructor, cuando llega a solicitar un crédito, un futuro propietario, pues el banco automáticamente sabe que es una vivienda sostenible y le genera algo que el Estado lo financia. Y ese algo que el Estado lo financia se llama e-cobertura. La e-cobertura es un subsidio de los bancos que mejoran las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Ella maneja es una tasa de interés de crédito hipotecario, una tasa preferencial, digámoslo así. Pero esta cobertura no aplica para viviendas de interés social ni viviendas de interés prioritario, por obvias razones, ¿no? Porque las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, las de interés social sobre todo, ya tienen beneficios de cajas de compensación, beneficios del Estado, ya tienen un poco de beneficios, pero los que no son viviendas de interés social tienen cobertura, que es el beneficio en tasas de interés preferencial, si el proyecto está certificado en construcción sostenible. Por eso es que el constructor va ganando, porque el constructor va a tener un proyecto más atractivo, no solo desde bajar consumos, no solo desde ahorrar dinero, no solo desde mejorar la vida de las personas, sino también desde el bajar el costo de la cuota de ese crédito hipotecario. Y ahí vamos ganando todos. Al fin y al cabo, mire, les voy a comentar. Ese beneficio no lo está pagando siquiera el Estado. Ese beneficio no lo dan los bancos. Ese beneficio lo paga la Banca Mundial. Porque la Banca Mundial es la que está muy interesada en que el planeta no siga en su proceso de autodestrucción y que el agua es bien complejo luego conseguirla. Es eso. ¡Listo! Terminamos el módulo 1. Siguiente módulo. ¿Y cómo Corona está alineado a este concepto? Corona Grival a este concepto de ahorro de agua, basándonos en la 1500, basándonos en la 1644 y cómo estamos nosotros ahí. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Hay preguntas? Sí, vi que hay como dos preguntas ahí en el chat. Sí, señora. Ah, ven que lo hago. No sé.